El capitán Marcus Khan había supervisado la excavación de más de 200 yacimientos durante su carrera en el Cuerpo de Ingenieros Terranos, pero nunca le habían pedido que presenciara el entierro de alguien que aún respiraba. La ceremonia tuvo lugar en los cañones sagrados valdorianos, donde muros de piedra roja se alzaban como antiguas catedrales alrededor de la multitud reunida de humanos y alienígenas. La reina Cepra del Imperio Valdoriano se arrodilló en el centro de un pozo cuidadosamente preparado. Su exoesqueleto cristalino reflejaba la intensa luz del sol en patrones que parecían latir con el ritmo de su corazón. Marcus permaneció de pie junto a la delegación diplomática humana, observando algo que hizo que su formación en ingeniería se estremeciera de horror. Los valdorianos lo llamaban piedra dormida, entierro vivo, reservado para los peores criminales, aquellos que habían traicionado a su pueblo de forma tan completa que incluso la muerte era un castigo demasiado misericordioso. La prisionera recitará sus crímenes con tono alto, como el árbitro Corín. Sus propios rasgos cristalinos no reflejaban emoción alguna al pronunciar las palabras rituales. La reina Cepra levantó la cabeza y Marcus se impresionó por la dignidad que mantenía incluso en estas circunstancias. Su voz resonó a través del cañón con una claridad cristalina. Me acusan de negociaciones secretas con la humanidad, de traicionar la soberanía valdoriana mediante propuestas de paz no autorizadas, de anteponer los intereses alienígenas al honor de mi pueblo. Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula. Esos crímenes eran exactamente lo que las negociaciones de paz habían intentado lograr. Cepra lo había arriesgado todo para encontrar un punto en común entre especies que llevaban 3 décadas luchando. Los crímenes son reconocidos. El árbitro Corín continuó. El castigo es dormir en la piedra hasta que el sol rojo muera. Que la tierra juzgue si el prisionero merece redención. El entierro comenzó con precisión ritual. Los guardias valdorianos colocaron piedras ceremoniales alrededor de la reina arrodillada. Cada una tallada con símbolos que la formación cultural de Marcus le ayudó a reconocer. Condena, abandono, silencio eterno. Esto es bárbaro, susurró el embajador Chen, el principal negociador humano. Deberíamos protestar. Estamos aquí solo como observadores, respondió el coronel Hayes con gravedad. Nuestras órdenes son claras, presencié la ejecución y la retirada. Cualquier interferencia podría reavivar la guerra. Marcus observó cómo la tierra se cubría con palas, llenando lentamente el foso alrededor de la reina Cepra. Su forma cristalina se oscureció a medida que la tierra ascendía, pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en algún punto más allá de las paredes del cañón. Algo andaba mal en el lugar de enterramiento. La formación geológica de Marcus se activó automáticamente al estudiar las formaciones rocosas circundantes. El foso había sido excavado en capas sedimentarias inestables, no en el lecho rocoso sólido típico de los sitios ceremoniales valdorianos. El ángulo de la colocación de las piedras, la composición del material de relleno, los patrones de drenaje, todo sugería que este entierro había sido diseñado para algo más que un castigo simbólico. Embajador, dijo en voz baja, necesito examinar los datos del estudio geológico de este sitio. Ahora no, capitán. La ceremonia no ha terminado. Pero Marcus ya estaba analizando lo que veía. La cámara funeraria tenía aproximadamente 2,4 metros de profundidad, excavada en una roca que sería casi imposible de excavar sin equipo pesado. Las piedras ceremoniales creaban una distribución de peso que haría extremadamente peligroso cualquier intento de rescate. Al caer la última palada de tierra, Marcus comprendió la terrible verdad. No se trataba de una simple ejecución. Era una tumba diseñada para ser permanente. La reina Cepra no solo había sido enterrada viva. La habían enterrado de una forma que imposibilitaría su rescate. La delegación valdoriana comenzó a retirarse del lugar, cumpliendo su deber según la ley antigua. El grupo humano se preparó para seguirlos. Cumplieron su papel de testigos. Capitán Caín, el coronel Hayes gritó, «Muévanse». Marcus no se movió. Estaba estudiando la superficie sobre el lugar del entierro.
Su mente repasaba a toda velocidad los cálculos de compactación del suelo, integridad estructural y presión atmosférica. La reina cepra estaba enterrada a 2,4 metros de profundidad en un espacio apenas suficiente para su cuerpo, con quizás 6 horas de aire. Capitán, señor, necesito comprobar algo sobre la estabilidad geológica de esta zona. Los protocolos de seguridad lo exigen. Los protocolos de seguridad pueden esperar hasta que volvamos a la base. Es una orden. Marcus observó cómo la delegación humana desaparecía tras una curva del cañón, dejándolo solo con la tumba recién labrada y la creciente certeza de que se estaba cometiendo una terrible injusticia. La reina cepra había estado trabajando por la paz, arriesgando su propia posición para encontrar soluciones que pudieran salvar vidas en ambos bandos. Ahora se asfixiaba a 2,5 metros bajo tierra porque los extremistas de ambos bandos preferían la guerra al acuerdo. Marcus se arrodilló junto al cementerio y pegó la oreja a la tierra. En las profundidades, casi indetectable, podía oír la tenue resonancia armónica que indicaba señales de vida valdoriana. La reina cepra seguía viva, respirando, esperando que alguien recordara que la piedad a veces era más importante que las órdenes. Observó el cañón vacío, calculando las distancias al depósito de equipo más cercano, el tiempo que tardaría en requisar la maquinaria de excavación, el papeleo necesario para justificar una operación de rescate que violaba los protocolos diplomáticos. Demasiado lejos, demasiado largo, demasiado complicado. La reina cepra moriría mucho antes de que los canales oficiales pudieran autorizar su rescate. Marcus sacó su kit de emergencia de la mochila y comenzó a preparar las herramientas que llevaba para el muestreo geológico. Una pala pequeña, un barreno de suelo, un escáner portátil y sus propias manos. «Aguanta», susurró a la tierra sobre la reina enterrada. «Ya voy». Mientras el sol comenzaba a descender hacia las paredes del cañón, Marcus empezó a cavar, no con máquinas, ni cuadrillas, ni autorización oficial, sino con la desesperada determinación de quien entendía que algunas cosas eran más importantes que seguir órdenes. En algún lugar abajo, la reina cepra se estaba quedando sin aire. Pero no se le acababa la esperanza. Todavía no. Marcus trabajó toda la noche a la luz de su baliza de emergencia, con las manos ya enrojecidas de excavar entre tierra compactada y piedras ceremoniales. El cementerio se le resistía a cada paso. Los valdoranos habían diseñado esta tumba para que fuera permanente, y su ingeniería fue frustrantemente eficaz. 3 horas después de la excavación, Marcus había logrado remover la capa superficial de tierra y dejar al descubierto las piedras ceremoniales. Cada uno pesaba casi 23 kilos y había sido colocado con precisión matemática para distribuir el peso y evitar precisamente lo que intentaba. Su escáner portátil mostraba lecturas inquietantes. La cámara funeraria inferior era aproximadamente cilíndrica, excavada directamente en la roca madre, con el espacio justo para el cuerpo de la reina cepra. La bolsa de aire era más pequeña de lo que había calculado, y los niveles de dióxido de carbono subían más rápido de lo esperado. «Vamos», murmuró, trabajando el augur de tierra alrededor de los bordes de una piedra particularmente resistente. «Solo dame algo con que trabajar». El escáner emitió una nueva lectura, tenues vibraciones armónicas provenientes de la cámara funeraria. Marcus hizo una pausa, reconociendo el patrón de su formación cultural. La reina cepra estaba usando resonancia cristalina, el equivalente valdoriano del código Morse. Mensaje repetido. Ayuda en camino. Signo de interrogación. Marcus agarró su martillo de emergencia y golpeó la piedra más grande en un patrón de respuesta básico. Ayuda en camino. Afirmativo. La respuesta llegó de inmediato. Poco aire. Poco tiempo. Marcus sintió que se le formaba hielo en el estómago. Su excavación avanzaba demasiado despacio. Incluso si pudiera retirar las piedras ceremoniales, aún necesitaría excavar 2,4 metros de tierra compactada para llegar a la cámara. A su ritmo actual, la reina cepra se asfixiaría antes de que pudiera abrirse paso. Necesitaba un enfoque diferente.
Marcus abrió los datos del estudio geológico en su escáner, estudiando las formaciones rocosas alrededor del lugar de entierro. Las paredes del cañón mostraban evidencia de antigua erosión hídrica, lo que sugería una red de cuevas y fisuras bajo la superficie. Si pudiera encontrar una manera de acceder a esos pasajes. Allí dijo en voz alta, al detectar una anomalía en las lecturas del subsuelo. Un estrecho sistema de cuevas corría aproximadamente paralelo a la cámara funeraria, pasando a menos de 1 metro de donde la reina Cepr estaba atrapada. La entrada de la cueva estaba a 45 metros, oculta tras un desprendimiento de rocas que probablemente había ocurrido décadas atrás. Pero si Marcus lograba despejar la entrada y navegar por los pasajes, podría acercarse a la cámara funeraria desde abajo en lugar de excavar desde arriba. El desprendimiento de rocas era peor de lo que parecía desde la distancia. Las piedras sueltas se movían peligrosamente mientras Marcus trabajaba para despejar un paso, y en 2 ocasiones tuvo que retroceder cuando pequeñas avalanchas amenazaron con enterrarlo junto a la reina. Pero su infancia en la colonia minera le había enseñado a leer textos pétreos, reconociendo que rocas soportaban peso y cuáles podían moverse con seguridad. Lenta y cuidadosamente, creó una abertura lo suficientemente ancha para sus hombros. El sistema de cuevas más allá era una pesadilla de pasadizos estrechos y formaciones inestables. Marcus se arrastró por espacios apenas lo suficientemente grandes para su cuerpo. Siguiendo las lecturas de su escáner hacia la cámara funeraria, los pasadizos serpenteaban y se ramificaban impredeciblemente, y más de una vez tuvo que retroceder cuando las rutas se volvieron intransitables. Su luz de emergencia iluminó paredes que supuraban depósitos minerales, y el aire se densificó con un polvo que dificultaba la respiración. Pero las lecturas armónicas se intensificaron, confirmando que se movía en la dirección correcta. Casi allí, llamó en voz baja, esperando que su voz llegara a través de la roca hasta donde estuviera atrapada la reina Cepra. La respuesta fue un leve golpeteo contra la piedra. Aún con vida, débil, Marcus se esforzó con más fuerza, ignorando el dolor en las rodillas y los codos mientras se arrastraba por los pasadizos que rozaban su equipo. Sus manos sangraban, dejando manchas rojas en las paredes de la cueva. Pero podía sentir la cámara funeraria más adelante. Entonces llegó el desastre. Una sección del techo de la cueva se derrumbó tras él, bloqueando su ruta de escape y llenando el aire de polvo asfixiante. Marcus se encontró atrapado en un pasadizo de apenas 60 centímetros de altura con rocas sueltas sobre él y sin salida. El pánico intentó abrirse paso hasta su garganta, pero Marcus lo reprimió con la disciplina aprendida durante años de trabajo subterráneo. Asustarse lo mataría, y la reina Cepred no tenía tiempo para que sintiera miedo. Revisó su escáner. La cámara funeraria estaba a menos de 3 metros, pero separada por lo que parecía ser roca sólida. Marcus estudió las lecturas con más atención, buscando puntos débiles en la piedra que pudieran permitirle abrirse paso. Allí, una veta en la roca donde se unían diferentes capas geológicas. El límite sería el punto más débil de la formación, el lugar donde una aplicación cuidadosa de la fuerza podría crear una abertura. Marcus colocó su martillo de emergencia y comenzó a trabajar en la veta. Cada golpe, cuidadosamente calculado para explotar los puntos de tensión naturales de la roca. El trabajo era lentísimo, y cada pocos minutos se detenía para escribir mensajes a la reina Cepra, recibiendo respuestas cada vez más débiles. Sigo viva, cada vez más débil. Por favor, date prisa. Ya voy, dijo Marcus en voz alta, su voz resonando en el estrecho pasaje. Solo aguanta un poco más. Pasaron las horas. Marcus perdió la noción del tiempo mientras trabajaba en la oscuridad claustrofóbica. Su mundo se redujo al ritmo del martillo contra la piedra y a las respuestas cada vez más débiles de la cámara funeraria. Entonces, finalmente, la roca cedió. Una pequeña sección de la veta se quebró y se desplomó hacia adentro, creando una abertura apenas lo suficientemente grande para su mano. Pero a través de esa abertura llegó el tenue sonido de los armónicos. Cristalinos.
La reina cepra seguía viva, respirando, esperando ser rescatada. Marcus trabajó frenéticamente para ensanchar la abertura, usando su martillo y su augur para retirar las piedras sueltas. El hueco creció lentamente, pasando del tamaño de una mano al de una cabeza, hasta apenas alcanzar sus hombros. Cuando finalmente entró en la cámara funeraria, Marcus se encontró ante un espacio aún más pequeño de lo que había imaginado. La reina cepra yacía acurrucada en una cavidad tallada con precisión para su cuerpo. Su forma cristalina, tenue, aún latía con vida. Abrió los ojos al recibir la luz de su faro y Marcus vio algo que jamás olvidaría. Gratitud mezclada con esperanza, con el alivio desesperado que se siente al enfrentarse a la muerte y encontrar una salvación inesperada. Humana, susurró en un inglés con acento, con voz apenas audible. «¿Viniste?» «Vine», confirmó Marcus, evaluando ya la integridad estructural de la cámara y planeando su ruta de escape. «Ahora, vamos a sacarte de aquí». Pero mientras hablaba, Marcus se dio cuenta de que lo más difícil no había terminado. Entrar en la cámara funeraria ya había sido bastante difícil. Sacarlos con vida requeriría todo lo que había aprendido sobre ingeniería, coraje y la determinación de seguir cavando cuando la tierra misma parecía decidida a detenerlo. La reina cepra estaba viva, pero ambos seguían atrapados a 2,4 metros bajo tierra con toneladas de piedra y tierra sobre ellos. El verdadero rescate apenas comenzaba. La cámara funeraria era peor de lo que Marcus había imaginado. Con apenas 2,4 metros de largo y 1,2 metros de ancho, tallada en roca viva con precisión matemática, había sido diseñada como una tumba, no como un espacio para seres vivos. La reina cepra yacía en una depresión moldeada exactamente a su forma cristalina, incapaz de moverse sin arriesgarse a un colapso estructural. «Agua», susurró, su voz apenas audible tras horas de privación de oxígeno. Marcus maniobró con cuidado su suministro de agua de emergencia a través de la estrecha abertura que había creado, sosteniendo la cabeza de la reina mientras bebía. Sus rasgos cristalinos estaban apagados por el agotamiento, pero su mirada permanecía alerta, inteligente, centrada en la supervivencia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 8 horas desde el entierro, respondió Marcus, consultando su cronómetro. «Quizás 3 horas desde que empecé a cavar». «Debería estar muerta», observó con lo que podría haber sido humor baldoriano. «Aire calculado para 6 horas máximo». Marcus estudió las paredes de la cámara con su escáner, comprendiendo. «Has estado regulando tu respiración. Técnicas de hibernación. El canto cristalino ralentiza el metabolismo. Aprendió de niña para viajes espaciales profundos». El inglés de la reina cepra era acentuado pero preciso. Ganó tiempo. Esperaba que alguien se preocupara lo suficiente como para cavar con las manos desnudas a través de 2,4 metros de roca. Marcus sonrió con tristeza. Sí. Bueno, al parecer alguien lo hizo. El análisis estructural en su escáner mostró su problema inmediato. La cámara funeraria había sido tallada en piedra relativamente blanda, mantenida estable por el peso y la distribución de las piedras ceremoniales superiores. Cualquier intento de expandir su ruta de salida corría el riesgo de derrumbar toda la formación. «Reina cepra, necesito preguntar sobre las técnicas de ingeniería baldorianas. Tu gente ha estado construyendo con cristal y piedra durante milenios. ¿Hay alguna forma de redistribuir la carga de forma segura mientras creamos una ruta de escape?» Su forma cristalina se ilumina ligeramente al regresar la esperanza. Canto cristalino. Las frecuencias armónicas pueden debilitar tipos específicos de piedra mientras fortalecen otros, pero requieren un conocimiento preciso de la composición mineral. Marcus levantó su escáner geológico. ¿Ayudaría esto? Muéstramelo. Trabajando juntos en el reducido espacio, analizaron la construcción de la cámara. Las paredes estaban talladas en roca sedimentaria con vetas de granito más duro que proporcionaban soporte estructural. Las piedras ceremoniales superiores se colocaron para concentrar el peso en los soportes de granito,
dejando la piedra más blanda bajo compresión, pero no al punto de ruptura. Ingenioso, admitió la reina Cepra. Diseñado por alguien que entendía tanto la ingeniería como el castigo. No se puede excavar sin derrumbarse. No se puede excavar lateralmente sin provocar una avalancha. Pero no imposible, difícil, peligroso, requiere una sincronización perfecta y confianza absoluta. Marcus miró a la reina alienígena que había sido enterrada viva por el crimen de buscar la paz. Creo que podemos gestionar la confianza. Lo que siguió fue el proyecto de ingeniería más complejo de la carrera de Marcus, realizado en un espacio apenas lo suficientemente grande para 2 personas con herramientas diseñadas para muestreo geológico en lugar de excavación. Utilizando el conocimiento de la reina Cepra sobre los armónicos cristalinos y la comprensión de Marcus sobre ingeniería estructural, comenzaron el delicado proceso de redistribuir las cargas sobre ellos. La reina usaba la habilidad natural de su gente para generar frecuencias armónicas, debilitando selectivamente vetas específicas de piedra blanda mientras Marcus retiraba cuidadosamente el material suelto. Esta frecuencia, demostró, su forma cristalina resonando con un tono puro que parecía hacer vibrar las paredes de la cámara en respuesta. Afecta a la piedra caliza, pero no al granito. Puede crear fracturas controladas sin fallos estructurales. Marcus observó fascinado cómo aparecían grietas finas en las paredes exactamente donde la reina Cepra dirigía sus armónicos. El proceso era increíblemente preciso. Con muy poca fuerza, la piedra no se fracturaría. Con demasiada, toda la cámara podría derrumbarse. Tu turno, dijo con un agotamiento evidente en su voz. Retira la piedra suelta. Con cuidado, la cámara debe permanecer estructuralmente sólida. Trabajando a tientas en la penumbra, Marcus usó sus herramientas de muestreo para extraer trozos de piedra caliza fracturada. Cada uno cuidadosamente seleccionado para mantener la integridad portante de las paredes restantes. Era como realizar una cirugía en la tierra misma, requiriendo precisión absoluta y confianza plena en la guía de su compañero alienígena. Pasaron las horas. El trabajo era agotador para ambos. El canto cristalino de la reina Cepra agotó sus ya limitadas reservas de energía, mientras que la cuidadosa excavación de Marcus exigía concentración constante para evitar un colapso. Descansa, dijo después de que ella completara otra secuencia armónica que había fracturado una sección de la pared este. Estás forzando demasiado. No puedes descansar. El aire está mejorando, pero sigue siendo limitado. Debes llegar a la superficie antes de que la fuerza falle por completo. Marcus lo comprendió. Corrían contra múltiples plazos, sus reservas de energía, su suministro de aire y la estabilidad estructural de su improvisada ruta de escape. Cada piedra removida hacía la cámara ligeramente menos estable, y eventualmente llegarían a un punto donde la formación ya no podría soportar su propio peso. ¿Cuánto falta?, preguntó la reina Cepra, con su forma cristalina más tenue que antes. Marcus revisó su escáner, calculando su progreso en relación con la distancia a la superficie. 1,5 metros en vertical, tal vez 2 metros a través del sistema de cuevas del que vengo. El sistema de cuevas es más estable. Algunas secciones, otras son peores que esto. Marcus no mencionó el desprendimiento de rocas que había sellado su ruta original, ni los pasajes apenas lo suficientemente anchos para sus hombros que serían imposibles de transitar para su forma cristalina más grande. Entonces subimos. Decidió que la ruta más rápida para llegar a la superficie era la reina Cepra. Una excavación vertical a través de 1,2 metros de sobrecarga inestable con herramientas improvisadas. Eso es básicamente imposible. Muchas cosas son imposibles hasta que alguien las hace. Su voz transmitía la clase de determinación silenciosa que Marcus comenzaba a reconocer como fundamentalmente dórica. Cavaste 2,4 metros de piedra con las manos ensangrentadas para llegar a alguien que debería haber muerto. Creo que tu definición de imposible podría necesitar un ajuste. Marcus se miró las manos,
que efectivamente estaban ensangrentadas por horas de rasparse contra la piedra áspera. Luego miró a la reina Cepra, que había sobrevivido 8 horas de entierro vivo gracias a su fuerza de voluntad, y ahora proponía que intentaran la técnica de excavación más peligrosa imaginable. De acuerdo, dijo. Pero lo hacemos con cuidado, piedra por piedra, monitoreando constantemente la integridad estructural. Y si algo parece inestable, retrocedemos inmediatamente. De acuerdo. Pero Marcus, ella usó su nombre por primera vez, y de alguna manera, escucharlo en su voz cristalina hizo que su colaboración se sintiera real. Gracias por preocuparte lo suficiente como para intentarlo. Pase lo que pase, me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Pase lo que pase, respondió Marcus, preparando sus herramientas para la siguiente fase de su escape. Saldremos de aquí juntos. Los dos vivos. Mientras comenzaban el delicado proceso de excavar directamente a través de 1,2 metros de sobrecarga potencialmente inestable, Marcus reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en el espacio de 12 horas. Había pasado de una misión rutinaria observando protocolos diplomáticos a dirigir una operación de rescate imposible con una reina alienígena que había sido enterrada viva por buscar la paz. Y de alguna manera, a pesar del peligro, la incertidumbre y la posibilidad muy real de que ambos murieran en esta tumba improvisada, Marcus nunca había estado más seguro de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Algunas cosas que estaba aprendiendo merecían la pena. La excavación vertical resultó ser aún más desafiante de lo que Marcus había temido. Trabajar directamente sobre la cabeza significaba que cada trozo de piedra suelta amenazaba con caer de nuevo en la cámara, mientras que el riesgo constante de colapso estructural convertía cada movimiento en una apuesta calculada. «Alto», dijo la reina Cepa con urgencia mientras Marcus se preparaba para retirar una sección de piedra caliza que sus armónicos habían fracturado. El escáner muestra concentración de tensión en el soporte de granito superior. Si retiran esa piedra, la formación se desplaza. Marcus detuvo su herramienta de muestreo a centímetros de la piedra fracturada. Así que la rodeamos. No podemos rodearla. Primero debemos estabilizarla y luego continuar. Estudió las lecturas de su escáner geológico con creciente familiaridad. La tecnología de su gente muestra patrones de tensión que mi sentido cristalino no puede detectar. Una combinación muy útil. Su canto cristalino puede afectar piedras específicas sin tocar las adyacentes. También muy útil. Marcus comenzaba a apreciar cómo sus diferentes habilidades se complementaban. ¿Qué sugiere? Crear un soporte artificial. Piedras removidas con cuñas en posiciones precisas para soportar la carga mientras excavamos alrededor de las estructuras de soporte. Lo que siguió fue la ingeniería más compleja que Marcus había intentado jamás. Usando piedras que ya habían retirado, crearon un andamio de soportes entrelazados que soportaría el peso de la sobrecarga mientras excavaban una ruta de escape a través del material restante. El trabajo requería absoluta precisión. Cada piedra de soporte debía colocarse con exactitud, encajada en su lugar con una fuerza calculada que proporcionara estabilidad sin provocar desplazamientos en la formación circundante. El canto cristalino de la reina Cepra guió. Colocación, mientras que los conocimientos de ingeniería de Marcus determinaban la distribución de cargas y los patrones de tensión. Allí, ella dijo que, tras colocar la quinta piedra de soporte, se había logrado estabilidad temporal, y se podía proceder con la excavación. ¿Cuán temporal? Los soportes artificiales desconocidos, menos fiables que la formación natural, debían trabajar con rapidez. Desarrollaron un ritmo. La reina Cepra usaría armónicos para fracturar secciones específicas de piedra. Marcus extraería cuidadosamente el material suelto y juntos evaluarían si se necesitaban soportes adicionales antes de continuar. El pozo de escape tomó forma lentamente sobre ellos, una chimenea estrecha, apenas lo suficientemente ancha para sus cuerpos, apuntalada por una red cada vez más compleja de soportes de piedra que contenían toneladas de tierra y roca. 1 metro, informó Marcus,
comparando su progreso con las lecturas de su escáner. Quizás 2 horas más si los soportes aguantan. Aguantarán. La reina Cepra dijo con confianza que Marcus esperaba que estuviera justificado. El canto cristalino valdoriano incluye armónicos estructurales utilizados en minería profunda. Estos soportes se colocaron correctamente. Como si sus palabras hubieran tentado al destino, uno de sus soportes artificiales se movió con un chirrido que los dejó a ambos paralizados. Un ligero asentamiento, dijo tras un momento de tenso silencio. Sigue estable. Continúen. Pero Marcus podía ver la tensión en sus rasgos cristalinos. El uso constante del canto cristalino estaba agotando sus ya agotadas reservas de energía, y aún les quedaban metros de excavación por delante. Reina Cepra, necesitas descansar. Estás sobrepasando los límites de seguridad. Descansa cuando lleguemos a la superficie. No podemos parar ahora. Los soportes requieren un mantenimiento armónico constante para evitar fallos en cascada. Marcus comprendió la trampa en la que estaban. El andamio artificial que les permitía escapar también requería la atención continua de la reina Cepra para mantenerse estable. Si se desplomaba de agotamiento, sus soportes improvisados podrían fallar catastróficamente. ¿Cuánto tiempo puedes mantener los armónicos? Desconocido. Nunca he intentado esta duración de canto estructural. Pero continuaremos hasta que seamos libres. O no terminó la frase. Lo lograremos, dijo Marcus con firmeza. Los dos. No cabe 2,4 metros de piedra solo para perderte a 0,9 metros de la superficie. La excavación continuó con desesperada urgencia. Marcus trabajó más rápido de lo estrictamente seguro, retirando secciones más grandes de piedra fracturada mientras la reina Cepra mantenía las delicadas frecuencias armónicas que mantenían estable su soporte. A 60 centímetros de la superficie, se produjo el desastre. Una sección de la sobrecarga natural se movió sin previo aviso, y varios de sus soportes artificiales comenzaron a fallar simultáneamente. El pozo de escape comenzó a derrumbarse desde arriba. Tierra suelta y pequeñas piedras llovieron sobre ellos. Fallo en cascada, dijo la reina Cepra con una calma cristalina. Debemos evacuar de inmediato o quedar enterrados de nuevo. ¿Puedes aguantar lo suficiente para que lleguemos a la superficie? Lo intentaremos, pero tú ve primero. Peso más ligero, menos estrés en los soportes que fallan. No te dejaré, Marcus. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Si los soportes fallan por completo, ambos moriremos. Si llegas a la superficie primero, puedes organizar un rescate adecuado con maquinaria. Y si los soportes fallan mientras salgo, entonces vives y eventualmente alguien excavará mi cuerpo junto con las debidas disculpas por los incidentes diplomáticos. Intentaba ser divertida, pero Marcus podía oír el miedo subyacente. Ve, por favor. Marcus miró el estrecho pozo sobre ellos, ya parcialmente derrumbado y volviéndose más inestable a cada minuto. Miró a la reina Cepra, cuya forma cristalina se atenuaba con el esfuerzo de mantener la armonía estructural en soportes diseñados para uso temporal. No, dijo. No, vamos juntos o no vamos. Marcus se colocó para sostener la forma más grande de la reina. ¿Puedes mantener la armonía mientras te cargo? Llévame, Marcus. Soy más grande que tú y mi estructura cristalina me hace considerablemente más pesado que un humano equivalente. Crecí en una colonia minera. He transportado cargas más pesadas por espacios más reducidos. No era del todo cierto, pero Marcus estaba comprometido. Créeme, lo que siguió fue la escalada más difícil de su vida. Con la reina Cepra aferrada a su espalda, su forma cristalina, un peso considerable pero manejable. Los arrastró a ambos por el estrecho pozo de escape mientras la tierra suelta caía a su alrededor y los soportes artificiales crujían bajo una tensión creciente. La reina Cepra mantuvo su canto cristalino durante todo el ascenso.
Las frecuencias armónicas mantuvieron estable su improvisado andamio el tiempo justo para que Marcus alcanzara los niveles superiores del pozo. Pero su voz se debilitaba, la resonancia cristalina se volvía más errática a medida que el agotamiento hacía mella. Casi había llegado, jadeó Marcus, agarrando con fuerza la roca natural cerca de la superficie. Puedo ver que 6 meses después del rescate, Marcus estaba en el mismo cañón donde la reina cepra había sido enterrada viva, pero el paisaje se había transformado. Donde una vez hubo una tumba, ahora había un jardín, un monumento a lo que pudo crecer desde los momentos más oscuros, cuando el coraje se negó a rendirse a la desesperación. Los árboles de cristalina se están adaptando bien a la composición del suelo. La reina cepra observó que su escáner mostraba un desarrollo saludable de raíces en la tierra donde casi murió. El contenido mineral enriquecido por nuestra excavación proporciona excelentes condiciones de crecimiento. Marcus sonrió ante su diplomática forma de referirse a la sangre, el sudor y la desesperada excavación que marcaron su escape. Parece apropiado que algo hermoso crezca aquí. El jardín conmemorativo fue solo uno de los muchos proyectos conjuntos que surgieron de su experiencia compartida. El rescate había generado una conmoción política en ambos bandos. La condena de los intransigentes, que consideraron la intervención de Marcus una interferencia indebida, pero también un creciente apoyo de los moderados, que vieron sus acciones como una prueba de que era posible una cooperación genuina. El capitán Caín se escuchó como una voz a sus espaldas. El embajador Chin se acercó con una delegación humanoriana mixta. Su presencia indicaba cuánto habían evolucionado las relaciones diplomáticas desde el incidente del entierro. El embajador de la reina cepra Marcus había sido ascendido 2 veces desde el rescate, en parte en reconocimiento a su experiencia geológica, pero sobre todo porque su colaboración con la reina valdoriana se había vuelto demasiado valiosa como para dejarla en el nivel de oficial subalterno. Las evaluaciones de ingeniería para el nuevo centro cultural están completas. El embajador Chin anunció: los requisitos arquitectónicos de ambas especies se han integrado con éxito gracias a las técnicas de construcción que han desarrollado. El centro cultural fue otro fruto de la cooperación humanoriana. Diseñado con principios que Marcus y la reina cepra descubrieron durante su crisis subterránea. La ingeniería estructural humana se combinó con la armonía cristalina valdoriana para crear edificios estables y hermosos. ¿Algún problema con las cámaras de resonancia armónica? La reina cepra preguntó si se necesitaban pequeños ajustes en la calibración de frecuencia, pero nada que no se pudiera resolver, respondió el ingeniero Corbex, un especialista valdoriano que se había incorporado a su equipo de construcción habitual. El enfoque humano para la distribución de la carga funciona de maravilla con nuestras técnicas de canto cristalino. Marcus observó la fluida interacción entre especies que habían sido enemigas hacía apenas unos meses, maravillándose de cuánto había cambiado desde aquella desesperada noche en la cámara funeraria. El rescate se había convertido en un símbolo, pero aún más importante, en la base de una cooperación práctica. Los protocolos de tratamiento de prisioneros han finalizado, dijo la reina cepra, consultando los documentos oficiales en su escáner. Ambas especies han aceptado las nuevas normas. Nada de entierros vivos, nada de tortura psicológica. Y supervisión obligatoria por parte neutral de todas las ejecuciones. Eso salvará vidas. Marcus dijo que ya lo hizo. 3 presos políticos de Val Dorian y 2 cautivos humanos han sido trasladados a centros de detención estándar en lugar de ser sometidos a los métodos de castigo tradicionales. La expresión de la reina cepra reflejaba satisfacción mezclada con arrepentimiento. El cambio es lento, pero está sucediendo. Caminaron juntos por el jardín conmemorativo, pasando junto a árboles cristalinos cuyas armónicas campanadas creaban música cuando el viento tocaba sus ramas. El sonido era inquietantemente hermoso, una fusión de acústica natural y canto de cristal valdoriano que solo podía existir mediante la cooperación entre especies. Dijo Marcus Quincepris cuando llegaron al centro del jardín donde un simple marcador de piedra indicaba la ubicación del lugar de entierro original. Me han pedido que le haga una oferta.
¿Qué tipo de oferta? El Alto Consejo Valdoriano ha autorizado la creación de un nuevo cargo, Director de Cooperación en Ingeniería entre Especies. El papel implicaría supervisar todos los proyectos de construcción conjuntos, desarrollar nuevas técnicas que combinen nuestras tecnologías y servir como asesor técnico para futuras misiones diplomáticas. Marcus sintió emoción y aprensión a partes iguales. Eso suena como un cambio de carrera, no solo un ascenso. Trabajaría directamente con equipos de ingeniería valdorianos, aprendería nuestras técnicas de canto de cristales y ayudaría a establecer programas de cooperación similares con otras especies. La reina Cepr hizo una pausa, estudiando su expresión. También trabajaría estrechamente conmigo ya que he aceptado el puesto de coordinador de integración cultural. Socios de nuevo. Socios de nuevo, pero esta vez por elección y no por necesidad. Marcus miró alrededor del jardín que habían creado juntos, a los equipos humanos valdorianos mixtos que trabajaban en proyectos de construcción, a la evidencia de lo que se podía lograr cuando dos especies elegían la cooperación en lugar del conflicto. ¿Qué pasa con las personas que todavía ven esto como una traición? Los que te querían muerto y a mí en el tribunal. Siempre habrá quienes prefieran la certeza del odio a la incertidumbre de la esperanza, respondió la reina Cepr. Pero cada vez son menos. Cada proyecto exitoso, cada interacción pacífica, cada vida salvada gracias a la cooperación. Todo esto prueba que tu decisión de cavar en la piedra con las manos sangrantes fue el comienzo de algo más grande de lo que ninguno de los dos imaginaba. Esa noche, Marcus se paró una vez más en el lugar donde había escuchado por primera vez la voz de la reina Cepr. Resonancia cristalina pidiendo ayuda desde debajo de toneladas de tierra y piedra. Pero ahora, en lugar de golpes desesperados contra la roca, el sonido era el repique armonioso de árboles de cristal que crecían en un suelo enriquecido por la lucha y regado por la determinación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó la reina Cepra, uniéndose a él en el crepúsculo. Las complicaciones profesionales, la presión política, la forma en que tu vida cambió por completo porque te negaste a marcharte. Marcus consideró la pregunta, pensando en el oficial que había sido hace 6 meses, concentrado en las regulaciones, cómodo con las tareas rutinarias, sin imaginar nunca que la geología podría convertirse en diplomacia o que un lugar de enterramiento podría convertirse en un jardín. Lamento que haya sido necesaria una crisis para mostrarnos lo que se puede lograr con la cooperación, dijo finalmente. Lamento que casi hayas tenido que morir para que ambas especies reconozcan lo que podemos construir juntos. ¿Pero me arrepiento de haber cavado? ¿Me arrepiento de haber sangrado para salvar a alguien que estaba trabajando por la paz? ¿Y tu respuesta? Hay cosas por las que vale la pena sangrar, dijo Marcus, mirándose las manos, que todavía mostraban leves cicatrices de esa noche desesperada. Y vale la pena salvar a algunas personas sin importar de qué especie sean o lo que cuesta hacer lo correcto. La forma cristalina de la reina Cepra captó la última luz del atardecer, reflejándola en patrones que parecen palpitar con vida y esperanza. Entonces estamos de acuerdo. Director Khan, Director Caín, acepté la oferta del Consejo en su nombre. Espero que no le importe la presunción, pero estaba seguro de que tomaría la decisión correcta. Su expresión era casi una sonrisa. Después de todo, tienes un historial de hacer cosas imposibles cuando es necesario hacerlas. Mientras caminaban de regreso por el jardín conmemorativo hacia el futuro que construirían juntos, Marcus reflexionó sobre cuán completamente había evolucionado su comprensión de la ingeniería. Siempre había pensado que la profesión consistía en mover tierra y piedra, en construir estructuras que pudieran resistir la presión y el tiempo. Ahora sabía que los proyectos de ingeniería más importantes consistían en construir puentes entre corazones, en crear cimientos lo suficientemente fuertes como para sustentar la paz y en demostrar que la determinación podía superar cualquier barrera cuando estaba respaldada por la simple convicción de que algunas cosas valían la pena el esfuerzo. Detrás de ellos, los árboles de cristal repicaban en un coro armonioso y su música se extendía a través del cañón como una promesa de que lo que había estado enterrado en la oscuridad podría florecer. Luz,
y que lo que surgiera de la lucha compartida sería lo suficientemente fuerte como para durar. La reina Cepra estaba viva, respirando libremente el aire que llevaba los nombres de ambos como símbolo de lo que el coraje podía lograr. Y la tierra que alguna vez fue su tumba se había convertido en la base de un jardín donde dos especies aprendieron a crecer juntas, un puñado de esperanza a la vez.